López Mateos, presidente, Gustavo Díaz Ordaz, presidente, y Luis Echeverría, presidente, trabajaban para la CIA, eran activos de la CIA. Estamos hablando del presidente de la República. Este es el delito de traición a la patria. Traición a la patria. Y traición a la patria es el único delito por el cual se puede destituir al presidente de México. Entonces, 3 presidentes mexicanos consecutivos se podían haber destituido por traición a la patria. No lo va a creer. Archivos del asesinato de John F. Kennedy, que apenas ayer desclasificaron, muestran que la CIA tenía reclutados como agentes a altos funcionarios mexicanos durante los gobiernos de los presidentes Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Un día después del asesinato de Kennedy, en noviembre de 1963, el entonces subsecretario de Gobernación Luis Echeverría recibió instrucciones de la CIA para detener e interrogar en secreto a sospechosos del caso. ¿Sabe quién cumplió la misión? El capitán Fernando Gutiérrez Barrios, que luego se volvió secretario de Gobernación. Entre los documentos desconocidos hasta ahora se encuentran informes de la Agencia Central de Inteligencia que muestran la participación del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz en la investigación, pero no solamente como cooperación, sino como el presidente Gustavo Díaz Ordaz recibía instrucciones de la CIA sobre cómo proceder en la investigación y el entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría, informaba personalmente al jefe de la CIA de los avances. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias de nuevo por estar en este programa y gracias al colega periodista mexicano Raimundo Rivapalacio que se encuentra en este estudio. Buenas noches, Raimundo, gracias por estar aquí. Encantado, Carmen, muy buenas noches. Gracias por estar aquí, director del sitio Eje Central y bueno, pues colaborador en diferentes espacios, Raimundo Rivapalacio. La CIA tenía 4 operaciones simultáneas en México. Tenía Leinboy, que era intercepción telefónica, tenía Lienti, que vigilaba la embajada soviética, Amspel, que tenía infiltrado al director estudiantil cubano, y Lierode, que vigilaba la embajada cubana. Y el LITEMPO tenía se llamaba el LITEMPO por esto. Li era la codificación de la CIA, de lo que significaba la CIA, y Tempo era el tipo de funcionario. Entonces era la CIA en México y qué funcionario. Y se asignaban números. LITEMPO 2 era el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Entonces Winston Scott le pide a Gustavo Díaz Ordaz que detenga a Silvia Durán. Y en los documentos dice, el gobierno mexicano debe de tomar plena responsabilidad de este asunto. Nosotros no debemos aparecer. Y eso es lo que hace el gobierno mexicano. Y detienen a Silvia Durán, pasa a la Secretaría de Gobernación, el secretario de Gobernación, Luis Echeverría, informó de manera pormenorizada a Winston Scott, el jefe de sección de la CIA, qué es lo que estaba diciendo, cómo iba la información. Y la transcripción del interrogatorio se la dan a la CIA. ¿Sabes quién hizo el interrogatorio? ¿Quién? Era otro LITEMPO, Fernando Gutiérrez Barrios. Fernando Gutiérrez Barrios. LITEMPO. Él hizo el interrogatorio de Silvia Durán. Exactamente. Wow. Y ahí está. Eso no se sabía. No, bueno, se conocía lo de Silvia Durán. Lo que no sabía es la manera subordinada, de manera estructurada del gobierno de López Mateos ante Winston Scott y quienes habían participado directamente. Mencionaste a Díaz Ordaz. Sí, presidente. Díaz Ordaz. Y López Mateos, estamos hablando de los dos momentos, ¿no? López Mateos era presidente cuando fue el asesinato, sí. Y luego la investigación. Exactamente. Entonces, en el momento del asesinato participa de una manera u otra el gobierno de López Mateos. Porque la parte más intensa de la investigación es entre 64 y 67. López Mateos se ve en el 64. López Mateos, presidente, Gustavo Díaz Ordaz, presidente, y Luis Echeverría, presidente, trabajaban para la CIA. Eran activos de la CIA. No estaban en la nómina de los agentes, pero eran activos y por eso tenían la clasificación. No tengo yo el dato de qué número de LITEMPO era López Mateos. Díaz Ordaz era LITEMPO 2, Echeverría era LITEMPO 8, Fernando Gutiérrez Barrios era LITEMPO 4. Para cuando veas los documentos y veas los LITEMPOs, ahí
ahí están las claves. Entonces hay algunas claves de esta naturaleza que si no conoces ese contexto, no te dice nada. Bien. Pero resulta que si es Litempo, le dicen a Litempo 2 que haga eso y Litempo 2 hace eso, estamos hablando del presidente de la República. ¿Por qué decía un juez que revisó estos documentos hace 20 años que esto podría haber derrocado al gobierno de México en su momento? Sí, México hubiera sido una democracia, pero si hubiera sido una democracia, esto era trabajar para un gobierno extranjero. Este es el delito de traición a la patria. Traición a la patria. Y traición a la patria es el único delito por el cual se puede destituir al presidente de México. Entonces, 3 presidentes mexicanos consecutivos se podían haber destituido por traición a la patria.